Bueno, aquí estamos otra vez más sobremesa en la visita de la sala. Bueno, pues, siempre sobre esta mesa suceden cosas, como digo yo. Ahora cuando estamos hablando con ustedes, como vienen otras personas, siempre aquí Dios ha hecho cosas lindas aquí en esta sobremesa. Qué cosa. Casi no usamos la otra mesa del comedor. Esta es la familiar y la de amistades. O sea que aquí nos metemos 4, 5, una mesa chiquitita. Y la grande debe tener un complejo porque nunca lo usamos. Por lo general usamos esta para hablar y para comer también y compartir. Pero nada, estamos hablando del Espíritu Santo en todos estos sobremesas y hoy vamos a tratar con el libro de Esdras, con un hombre interesante en la historia de la Biblia. Se llamaba Ciro. En Esdras 1, si ustedes miran ese capítulo, pues estamos hablando de que hay una frase para mí que es la más importante de este mensaje: despertó Dios el espíritu de Ciro. Y me hace pensar muchas cosas, porque ese despertar el espíritu de uno quiere decir que para muchas cosas nuestro espíritu puede estar dormido. Podemos estar dormidos. Bueno, estábamos muertos en delitos y pecados, completamente muertos. Y es doloroso eso, que hay creyentes que todavía no pueden, esa palabra le queda grande, creyente, porque están todavía un poco dormidos o pueden estar sonámbulos Sí. en el mundo cristiano. Para uno estar con el Señor tiene que estar totalmente despierto. Y es interesante porque yo llegué a la iglesia a los 20 años y soñaba constantemente que yo estaba dormida, que estaba en una cama durmiendo y que oía la voz de alguien, sea un líder de la iglesia o haya sido de Dios mismo, como me pasó en un momento específico. El mismo Jesucristo vino y se acercó a la cama. Lili, levántate y ministra los dones que yo te di. O sea que es una comodidad, entiendo yo, una comodidad de dormirnos, de no estar haciendo lo que activamente deberíamos estar trabajando. Me parece a mí que yo no entendía en ese momento qué pasaba, porque yo soñaba tanto que estaba dormida, hasta que Dios mismo comenzó a despertar mi espíritu para que yo entendiera, ¿no?, que hacía falta que ya comenzara a actuar y a hacer la voluntad de Dios y a dar por gracia lo que por gracia yo había recibido. Y pasaron unos años, Oscar, Dios hablándome así, hasta que yo me di cuenta, mira, tengo que ponerme a hacer algo. En la obra de Dios todo el mundo edifica. Claro. Todos edificamos, porque en el cielo se trabaja. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, decía Jesucristo. Y vemos que nos ha dejado esa encomienda, ¿no?, de un reino que hay que edificar. Se edifican las vidas, se edifica la iglesia, se edifica el templo espiritual de uno mismo, se va edificando. Somos piedras vivas, nos edificamos, somos usados para eso, para edificar un templo. Y uno debe preguntarse esta noche la interesante pregunta, entiendo yo, que debemos hacernos, tanto nosotros como ellos. Yo me siento despierta, ya, gracias al Señor. Pero hay que preguntarse, ¿tú estás despierto? ¿Tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando tú? Aún siendo tú un niño, una niña, un jovencito, una jovencita, ¿tú consideras que tu espíritu está totalmente despierto? Para Dios. Para Dios, para las cosas de Dios. Sí, porque hay mucha gente que está muy despierto para el mundo, para las cosas del mundo, tú sabes, gente que está perdidamente despierto para las cosas del mundo. Pero no, cuando estamos ya en el Señor, tenemos que ir buscando el camino que debe ser para caminar por Él. Bien importante. Es lo que se llama hacer la voluntad de Dios. Eso es una encomienda que se nos da a todo el que ha salido de la muerte a la vida, ¿no? Estábamos muertos y ahora estamos vivos.
Pues entonces en ese proceso de estar vivos hay un momento en que hay que despertar. Yo recuerdo a los discípulos dormidos, Oscar, sus ojos cargados de sueño cuando Jesucristo estaba orando y sus vestimentas se empezaron a volver blancas y comenzó a haber una manifestación sobrenatural, y en esa manifestación, para esa manifestación sobrenatural, los discípulos estaban dormidos. Dice que trataban de quedarse despiertos. Es una cosa que yo creo que es algo de nuestro espíritu, que el Espíritu Santo tiene que trabajar. Así hay mucha gente, Lidia, que en la misma iglesia se te quedan dormidos mientras tú predicas. Y es triste uno ver una persona así. A mí no me gusta verlo porque diferentemente que no me pase a mí o no me pase a la persona más llegada a mí, o etcétera, o que no te pase a ti. No, es triste ver a una persona dando cabezazos mientras uno le está hablando algo del Señor. Eso es doloroso. Más que doloroso. Sí, es doloroso. Y la verdad es que solo el Espíritu Santo puede tratar con una persona así, Oscar, para despertar su espíritu. Y muchas veces uno se da cuenta, no sé si en aquel momento yo tenía que preguntarme por qué yo tengo tanto sueño que estoy durmiendo, por qué Dios cree que para Dios yo estoy durmiendo. Y yo me pregunté y te pregunté a ti, pregunté a los líderes, empecé una investigación, qué es lo que sucede. Yo necesito salir de esa cama. ¿A dónde? ¿Qué tengo que hacer? Y comencé a hacerme preguntas yo misma y comencé a buscar la presencia de Dios para que Dios hiciera algo, me estremeciera, me dejara ver lo que tengo que ver, ¿no? Todavía yo oro por eso, todavía yo de vez en cuando me detengo y le digo, Señor, hay algo que yo no estoy viendo. Hay algo para lo cual yo no estoy totalmente despierta, viendo las cosas, escuchando lo que tengo que escuchar, porque una persona que está despierta, hola. No es la mitad así, por ahí de ambulante, ¿no? Dando cabezazos. No es dando cabezazos de esquina a esquina. Tenemos que estar completamente despiertos, porque Dios quiere que hagamos su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Se supone que oremos por eso. Fíjate qué cosa, estamos hablando de algo tan sencillo, una tontería como esa, mantenerte despierto pero otra cosa es mantenerte despierto para Dios. Eso implica muchas cosas, no solamente la realidad de la vida, sino mantenerte despierta para Dios conlleva un saber mirar y ver las cosas desde la perspectiva, desde el punto de vista de Dios. Y tú sabes que te estás moviendo por lo que estás viendo, porque sabes, estás segura o estás seguro de que estás mirando el orden de Dios y vas por ese orden. Hay gente que, inclusive hay gente que está haciendo cosas y no son las de Dios, simplemente las hace porque se cree que con hacer muchas cosas logra algo para Dios. No eran muchas cosas, es hacer las de Dios. Es la de Dios, sí, la voluntad del Señor. Y eso no es tan difícil encontrarlo si nos dedicamos ya que Dios nos ha sacado de las tinieblas y ya que Dios nos ha despertado, nos ha vuelto a la vida, o sea, nos ha dado vida en Cristo, pues entonces creo que tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de buscar y rebuscar qué es lo que sucede, ¿no? Y hacer lo que hay que hacer. Pero es interesante, Oscar, porque este hombre Ciro era un rey, conquista Babilonia, y es un hombre de quien ya Isaías estaba hablando y Jeremías desde más de 100 años, alrededor de 150 años antes. 150 años Dios está hablando de Ciro, imagínate. La calidad de hombre. Y la calidad de Dios que tenemos también de mirar en el tiempo y definir, esta es la persona, ese es el corazón que yo voy a despertar para que haga lo que tiene que hacer en el momento en que tiene que ser hecho, porque se cumplían 70 años de la deportación. Y había que salir porque ya Dios había dicho que eran 70, no eran 71 y medio. El tiempo con Dios es el tiempo que es, el momento que es. Eso
hay que entenderlo, ¿no? Que yo entiendo que Daniel tiene que haber participado en esto, porque Daniel estaba en el momento en que Ciro era rey, Daniel estaba allí, y pienso que de la misma manera que él se dio cuenta que se cumplían los 70 años, tiene que haber mirado las profecías también de Isaías y de Jeremías. Jeremías no vio esto, Oscar, no vio este regreso, pero lo profetizó. Y Dios está tan en el tiempo metido, ¿no? Moviendo las fichas específicas y la gente específica que mueve Él para que se haga la voluntad de Dios sobre su pueblo y sobre su iglesia. Si entendiéramos esto profundamente, sí, es importante entenderlo, porque Ciro era un hombre que no conocía a Dios, o sea, él empezó a conocer acerca de las profecías, entiendo yo, porque finalmente hace un decreto donde tú ves que él habla de Dios. No era un hombre creyente, era una persona, un rey que en ese momento iba a estar allí y que Dios tenía que mover su corazón. ¿Para qué? Para que dijera al pueblo de Israel, vuelvan, regresen, los dejara libres. Y segundo, les entregó todo lo que se habían robado del templo. Hay que construir. Y Ciro sintió que Dios lo mandaba a construir. Y él hizo lo que había. Qué cosa que hay gente que tiene el Espíritu Santo hoy día y tan dormido. Yo conozco uno. Te puedo dar una lista porque pasa de 500. Dios mueve el espíritu de uno para cosas, ¿no? El problema es que muchas veces tú no haces lo que Dios quiere y finalmente terminas entristeciendo el espíritu. Es lo que yo entiendo. Como muchas veces para la voluntad de Dios, el espíritu tuyo tiene que ser movido y tú tienes que sentir hacer algo específico para el Señor y sentir la alegría de hacerlo. Por más que tú hagas, y hacerlo. Si sientes que realmente lo que tú haces en tu vida, en tu iglesia, en tu hogar, le agrada a Dios. Porque a veces nosotros nos movemos en muchas cosas, pero nada de eso está Dios metido. En nada de lo que tú te mueves está metido Dios. Y a veces somos unos trompú que queremos hacer lo que nos da la gana, hacer cosas que realmente pues no sirven para nada, porque de hecho pues ahí no está Dios. Lo más mínimo tiene que estar Dios. Que haya el amor de Dios, que tú sientas que lo hiciste con amor, con ternura, la vida del creyente tiene que estar siempre sazonada con esa ternura, con esa pureza, con esa dirección de Dios, con ese efecto, con esos frutos. Pero si no hay eso, pues por más que tú hagas y tires, está perdiendo el tiempo. Y el primero que dice, te voy a ver, es Dios. Por más piadosos que parezcamos, por más espirituales que digamos que somos, y por más que decimos que oramos, es como insultar a Dios. La forma, el estilo de vida, ¿no? Porque muchas veces se hace por egoísmo, por hacerme el importante, por que me reconozcan, por tantas cosas. O por velar por lo de uno. ¿No? Y por acumular puntos. Válgame Dios, hay tantas formas, ¿verdad? Pero yo te puedo, pídemelo cuando que tengo como 40 cosas de decirte. Y eso no sirve. Porque me dijeron que lo hiciera. Son tantas las cosas que pueden pasar que no necesariamente son de Dios. Y tú explicaste muy bien cuando Dios está, qué es lo que se siente, ¿no? Y cómo se hacen las cosas. Y yo entiendo que la gente que está alrededor tuyo sabe cuando tú eres una persona que genuinamente estás despierto y estás haciendo algo porque viste la necesidad y la estás supliendo, estás haciendo algo no porque te reconozcan, sino porque quieres. Dios te despertó el espíritu, eso es todo. Eso, yo me acuerdo la vez que yo estaba predicando en Chile que montones de mujeres en la iglesia, y de momento el Señor me dice, regálale tu anillo de boda a esa mujer que está allí, una mujer que estaba de entre tantas. Pues Dios me dijo que le regalara mi anillo de boda a ella, y yo fui y se lo di frente a ella.
Al final fue que yo me entero que ella, hacía unos meses, para una necesidad de la iglesia, había echado su anillo, el de ella, de oro, para que se vendiera, para bendecir la iglesia, porque estaban en una situación económica bien fuerte. Cuando ella se atacó a llorar, yo ni entendía, ¿no? O sea, uno no sabe Que no, imagínate, ella da el anillo, una semana después vienen y le dan el anillo para atrás. Sí, eso me llamó mucho la atención de que el Señor tenga ese cuidado, ¿no? Con las personas que hacen lo genuino, que se mueven genuinamente. Es que Dios obra el querer y el hacer por su buena voluntad, Oscar. Sí. Eso uno no lo hace. Yo no he hecho eso. Yo creo que en ninguna otra ocasión me ha parecido. Yo no hago eso por hacerlo, ¿no? O sea, tú lo haces porque el Espíritu te mueve. El querer y el hacer es el de Dios, y uno tiene que distinguir mucho del querer y el hacer tuyo. Porque yo tengo mi querer y mi hacer. Pero yo tengo que distinguirlo de cuando el Espíritu me pone algo específicamente a hacer por su buena voluntad. Así que hay muchas maneras que Dios usa para despertar nuestro espíritu. Por ejemplo, la misma palabra. Esta palabra que te está llegando al corazón tuyo, pretende eso el Señor cuando estamos aquí sobre mesa discutiéndola, ¿no? O sea, un Dios que es capaz de decir 150 años antes que ese hombre que está allí es mi pastor. Él es mi pastor, aunque no me conoció. Aunque él no conoció a Dios como debió conocerlo, hizo lo que tenía que hacer, porque Dios movió su espíritu para que lo hiciera. Mira qué cosa. Tenía por lo menos como el corazón dispuesto, ¿no? Tenía que haber una sensibilidad, Oscar, en él, especial, para que Dios trabajara con ese corazón. Y eso es entender que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y nosotros nacemos con un propósito. Pues entonces ese propósito debe cumplirse en cada una de nuestras vidas. A Esther le dijeron, el tío le dijo, mira, ¿sabe Dios si para este día fue que tú estuviste ahí y te hicieron reina? Lo más probable es que fue para un día como este donde era lo que dicen over the counter, un turning point. Un día como este, en donde ella tenía que sacar la cara por el pueblo de Israel, porque si no iba a ser el pueblo completamente destruido, ¿no? Sí. Entonces muchas veces es así, Dios nos separa para momentos específicos, estar ahí en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y uno tiene que entenderlo. Era tiempo de reedificar, era tiempo de regreso, y de reedificar ese templo. Y mi pregunta sería, ¿tú te consideras una alternativa de Dios para este tiempo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Ay, Dios mío. Es doloroso cuando llega al oído de uno cualquier comentario, o sea, de un hermano, de una forma de comportarse, de cualquier forma de comportarse, la más sencilla, el acto más sencillo, que no haya sabido cómo comportarse, o cómo tratar, o cómo amar, o cómo tocar, o cómo hablar. O sea, entonces es como si tuviera lo más grande convertirse, entonces después convertirse, seguir después de convertirse haciendo teatro. ¿Cuál teatro? Pues el teatro de que parezca como que yo soy cristiano. Teatro. Eso. Triste eso. Es una pérdida de tiempo, Oscar. Sí, porque mucha gente, pues entonces lo que ellos me pueden presentar a mí o presentarte a ti son actores. Lo que te presentan a ti es una película. Y como ellos no son así, Oscar, María, no seas tonto, ellos son de así. Entonces, donde nadie sabe, donde tú estás, bueno, lo mejor del mundo es cuando tú vas a un país, como yo he ido, en otros lugares que yo he estado, y yo sigo siendo el mismo. Bueno, de tal manera que me descubren
en el aeropuerto, en los restaurantes. Oiga, pero señor, perdóname, usted tiene una forma de ser, una forma de hablar, una forma de tratar. Usted es cristiano, usted es pastor. Dios mío, Padre eterno, tengo el sello puesto desde el cielo que se me ve donde quiera. Tú sabes que ha sido así que muchísimas veces la gente me dice, mire usted esto. Bueno, yo me alegro muchísimo que se me ve el sello de pastor y de creyente, pero hay gente que, aún entre los mismos creyentes, aún entre los mismos hermanos, parecen impíos. No debe ser. Estoy duro de... Es una realidad. Cuando uno está alerta, si el Espíritu de Dios te pone alerta para hacer algo, en alerta, hay que hacerlo. O sea, está la obediencia inmediatamente. Y buscar la manera de edificar en la casa de Dios es lo que cada uno de nosotros debería hacer, ¿no? O sea, nos edificamos personalmente en el Señor, pero hay un edificio que es la iglesia que también está siendo edificado, y además de eso hay un pueblo, Sí. un contexto donde tú estás, que también tienes que poner una piedrita, ¿no? Un granito de arena, como Hay decíamos que por ahí. sembrar, esa gente hay que sembrarle, hay que llevarle el ejemplo, hay que llevarle la palabra, hay que llevarle una forma de comportarse, hay que sorprenderlo, hay que asustarlo en el Señor, que ellos, Por lo menos sí, asustarlo. no, que ellos vean la sorpresa a mi gente me ha dicho, mira esto, mira lo que me impresionó. Mucha gente me impresionó, usted cómo usted dijo esto y esto. Y yo digo, yo lo que dije fue una tontería, pero cuando las personas se sorprenden, estamos para eso, para que la gente se maraville del Señor, se maraville del Espíritu Santo. Y eso es bien importante. Hay que analizarse y mirarse, a ver si estás acostado como estaba yo a los 20 años. Si estás descansando felizmente en una cama, o estás de verdad trabajando y con el sudor de tu frente en el reino de los cielos edificando, poniendo como primero el reino de Dios y su justicia, para que lo demás se te añada en la vida, ¿no? O sea, analiza esto, cuán alerta tú estás a las oportunidades que Dios abre para ti, porque son oportunidades que Dios te da. A mí no me gusta desperdiciar nunca las oportunidades, yo las veo, wow, qué chévere, vamos a hacer eso. y eso es lo que debemos estar pendientes, ¿no? Cuán despiertos estamos. Y no te olvides que de todas maneras Dios siempre va a buscar a alguien que haga su voluntad. Si tú no te dispones, Dios buscará otra persona. Y es triste, Oscar, pero es así. O sea, hay que disponerse. No te pierdas el próximo miércoles, que vamos a seguir hablando de Ciro, lo mismo, vamos a coger el tema de Ciro, porque es un tema muy interesante de una persona que no conocía el evangelio, bueno, que no sabía ni. Bueno, lo dice Dios, tú no me conociste, pero tú eres mi pastor. Imagínate, qué maravilla, tú tienes una experiencia así, ¿verdad? Y él lo entendió, Ciro lo comprendió, pues y claro, lo dice. Sí. Lo dice. Pero nada, Dios les cuide mucho y adelante, despierten por amor a Cristo. Dios los bendiga.